hasta la casa del Señor, ¿verdad? ¿Qué tal si se da un saludo el uno con el otro? Dele una buena palmada de manos o dele un abrazo si desea y dígale, qué bueno que llegaste a la casa del Señor. Bueno, me da mucho gusto verlos. Ah, Vamos a seguir con el tema que estamos viendo. Estamos viendo lo que es la iglesia. En realidad, como decimos nosotros, hay mucha tela para cortar, ¿verdad? Pero vamos a ver, hemos venido hablando de cómo el Señor en realidad puede hacer algo con la iglesia, qué esperanza puede traer la iglesia al mundo. Estaba hablando con alguien ayer y me dice de la forma en que sus padres están guiando a esta persona, y cualquiera podría decir que un padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y no lo pondría en unas posiciones donde más adelante en la vida lo va a traer repercusiones especialmente grandes, y no para su bien, sino para su mal. Pero en realidad, si el padre no sabe cómo guiarlo, aquí es donde interviene la iglesia. Si la iglesia entiende cuál es su razón para ser, si la iglesia entiende por qué ha sido puesta en esta era, en este tiempo, si la iglesia entiende de la autoridad y los privilegios que tiene en Cristo Jesús, puede hacer algo al respecto. Y cuando tú oyes las noticias te das cuenta de muchas situaciones y de muchas cosas que a la verdad fueron cosas que se pudieron cambiar si por lo menos la iglesia hubiera podido entender cuál es su posición, ¿verdad? Yo creo que en este mundo la iglesia hace un papel grande, bien vital, pero aun cuando las personas no entienden cuál es su posición dentro del cuerpo de Cristo, no empiezan a avanzar, sino que empiezan inmediatamente a quedarse estancados. Y hoy la clase se llama La iglesia, es la parte número 5, y se llama ¿qué es lo que interfiere a que la iglesia no avance, ¿verdad? Si tú te has puesto a pensar, muchas veces las personas que están siendo honestas consigo mismos y están pensando y meditando acerca de su crecimiento espiritual o su posición dentro del cuerpo de Cristo, se ponen a meditar dónde estoy yo, qué hay de mi vida, ¿por qué no estoy avanzando? O si estoy avanzando para el lugar correcto. O si estoy avanzando, ¿qué verdaderamente yo estoy logrando? Especialmente, ¿verdad? No solamente en tu vida como creyente, sino en tu vida, en tu familia, ¿verdad? Porque si vamos a prosperar de adentro para afuera, y va a traer prosperidad en tu vida natural, en tu vida de todos los días, como padre, como madre, como estudiante, como un hombre de negocios, ¿verdad? Con el carácter de Cristo, con el carácter del Señor. Y en todas las áreas se va a ver tu prosperidad, se va a poder ver en realidad cuánto una persona está avanzando. Pero si la iglesia no está avanzando, o si uno no se hace estas preguntas y es consciente verdaderamente de dónde uno está y qué es lo que uno necesita para seguir adelante, entonces este tema de hoy nos va a ir muy bien a todos, ¿verdad? Porque de todas maneras, de algún momento u otro, todos tenemos que identificar qué es lo que puede ser un obstáculo para mi vida cristiana seguir, y yo como iglesia seguir madurando en Cristo Jesús. Hemos venido viendo en el texto que ha sido el principal para nosotros, el libro de Mateo capítulo 16, empezando el versículo 15, donde está diciendo a Jesús, hablándole a la iglesia, y le dice a los discípulos, ¿quiénes dice que soy yo? Pedro, ¿verdad? El versículo 16 dice que Pedro le contestó, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que le contesta Jesús. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios mismo le reveló, versículo 18,
Dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el infierno mismo no puede hacer algo para ponerte un estorbo en tu vida, a menos que tú no entiendas tu posición. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? ¿Cuáles son los privilegios que tú tienes en Cristo Jesús? ¿Cuáles son los derechos que tú tienes en Cristo Jesús? Y tú no los entiendas. Mas, sin embargo, te lo dice claramente que el infierno mismo no te puede hacer una afrenta, a menos que tú no entiendas muchas cosas, ¿verdad? Por ignorancia. Obviamente te das cuenta. ¿Qué tú dirías si ahora mismo los que estamos sentados aquí, ¿verdad? ¿Qué si todos entendieran su posición espiritual? Si todos entendieran, yo he sido llamado a ser un pastor, yo he sido llamado a ser un ministro, yo he sido llamado a uno de preparar alabanza y adoración, yo he sido llamado a ser un profeta, yo he sido llamado a ser un evangelista, yo he sido llamado a ser un maestro, yo he sido llamado a ser un apóstol, yo he sido llamado a ministrar a la congregación. ¿Qué tú dirías si todos los que estuviéramos aquí entendiéramos esa posición? ¿Cómo estaría la iglesia? No, la iglesia no cabería. ¿Qué si toda la iglesia de Cristo estuviera en la misma posición alrededor de todo el mundo? ¿Cómo estaría la iglesia? ¿Tú no crees que la iglesia estaría dominando, reinando, estaría totalmente en control o estaría funcionando mucho aún en la política? ¿Tú no crees? Ahora mismo la iglesia está limitada porque obviamente no estamos todos en esa posición. Los que están en esa posición, entonces muchas veces les cuesta mucho hacer su función porque se necesita más dentro del cuerpo de Cristo que puedan funcionar de la misma manera o en las mismas funciones que Dios les ha capacitado para que puedan ayudar a ministrar a toda una congregación, pero ese no es el caso. Entonces va la pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que, si las puertas del infierno no pueden vencer a la iglesia, no pueden hacerle frente, no le pueden meter un obstáculo como una zancadilla o un puntapié, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia no está avanzando como está avanzando? Tú vas a creer, ¿verdad? Alguien un día se quejaba y me decía, tú sabes, yo vivo justo al frente de la casa donde es un prostíbulo. Y mis hijos tienen que ver y todo el mundo sabe lo que hay ahí. ¿Y yo qué puedo hacer? Si la iglesia entendiera su posición, pudiera comprar la casa y ese aparato, sus hijos no tendrían que verlo, ¿verdad? Pero obviamente, ¿cuántas cosas hay en este país, en nuestros alrededores, que la gente misma no entiende qué es lo que tiene que hacer como iglesia? ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Mira lo que dice, ¿verdad? En el libro de Hechos, Esteban, que era un diácono, él había sido llamado para ayudar a las mesas, ¿verdad? Le daban de comer a las viudas en aquel tiempo, en el Nuevo Testamento, en la iglesia. Y uno de los hombres que fueron llamados a esto se llamaba Esteban. Este era un hombre lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno de sabiduría, un hombre letrado en las Escrituras. Y ahora está diciéndole a los hombres que se le están oponiendo a él para que no predique el evangelio, para que no enseñe, para que no haga maravillas y señales dentro del pueblo. Ahora él de repente coge un discurso, coge un tiempo y empieza a hablarle, lo cual son el capítulo 7 y el capítulo 8, que si tú lo lees te das cuenta exactamente la sabiduría y qué versado estaba este hombre en las Escrituras. Ahora este hombre empieza a decirle a este pueblo, a estos doctores de la ley, qué es lo que está pasando en sus corazones. Y lo leemos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 35 al 40. Y mira lo que dice. Este es el discurso de él. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano de ángel que se le apareció en la zarza, versículo 36. Y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas os levantará el
Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. ¿Quién es ese profeta del que le estaba hablando Moisés? Jesús, ¿verdad? Dice, entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ellos estaban entendidos de que alguien iba a venir para ellos. Versículo 38. Que estuvo Monte Sinaí y nuestros padres. Ok, eso está diciendo, ¿verdad? Este es aquel Moisés que estuvo ¿dónde? No, que estuvo en la congregación. Espérate. Eso quiere decir que este pueblo de Israel que salió después de la esclavitud de más de 400 años era una iglesia. Por lo menos el Señor la veía así. Este es Esteban hablando. Léelo conmigo otra vez. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto que le había hablado en el monte Sinaí. Versículo 39. El cual nuestros padres no quisieron. Quiere decir que ellos ni acababan de terminar de salir de Egipto y ya sus corazones estaban vueltos totalmente ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Y te dicen ¿por qué? Ok, estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que detiene a la iglesia? ¿Qué es lo que obstaculiza a la iglesia? ¿Qué es lo que interfiere en el crecimiento o que la iglesia avance en esta tierra? Él está empezando a hablar, le está empezando a hablar a esta gente, ¿verdad? Y le dice el cual nuestros padres no quisieron. Ok, ¿verdad? Vas diciendo, vas teniendo ideas, dice, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Versículo, ¿cuál es el próximo? 40, ok. Dice, cuando dijeron, porque a este Moisés, ok. ¿Te recuerdas que la escritura dice que todo es para nuestro ejemplo, verdad? Mira cómo lo dice 1 Corintios capítulo 10. Le vemos un poco del 1 al 12. Mira cómo lo dice. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Te recuerdas cuando pasaron el mar? ¿Verdad? Los hijos de Israel pasaron el mar por medio de ¿quién? Por medio de Moisés, ¿verdad? El Señor les abrió las aguas y ellos pasaron por ahí y se fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque vivían. Ok, ¿verdad? Esto es un punto donde la gente dice, no, Dios estableció su iglesia en Pedro. No, aquí te dice claramente, ¿verdad? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aún desde el Antiguo Testamento se estaba dejando saber quién era esa roca donde salieron aguas y aguas espirituales que está diciendo Pablo aquí, versículo 5. Versículo 6, mas estas cosas como ellos codiciaron. Versículo 7. Y se levantó a jugar. 8. No ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 9. Tú ves muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia nada más. Ahorita vemos si fue la desobediencia nada más. Versículo 10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra... Ok, eso está diciendo que todo esto fue escrito, el Espíritu de Dios inspiró a Moisés a escribir los 5 primeros libros y lo inspiró para que pudiera escribir lo que el Señor quería que escribiera, y dice que todo esto fue ¿para quién? Para el que viene mañana. No, será para mí que estoy yo aquí en este día hoy, para mí, ¿verdad? Para mí, ejemplo, ¿para qué? Dice, y estas están escritas para amonestarnos. ¿Qué quiere decir no amonestarnos? Para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, ¿verdad? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ok, so veamos. ¿Está la iglesia alrededor de todo el mundo de Cristo Jesús entendiendo su posición en el mundo? Está la iglesia alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Está la iglesia de Cristo Jesús, lavada por la sangre del Cordero, redimida por el poder de Dios. ¿Está verdaderamente avanzando en este mundo como debería de avanzar? La verdad es que no. ¿Qué es lo que ha obstaculizado o qué es lo que ha detenido totalmente a la iglesia? Porque está diciendo, ellos murieron en el Antiguo Testamento, la congregación del Antiguo Testamento dice, murió en un día, murieron 23,000, en otros salieron serpientes a picarlo. Y está hablando de muerte y de muerte y de muerte, ¿verdad? Y está hablando de destrucción. Una de las cosas que hace mucho daño, si tú te recuerdas, no nos podemos olvidar, ¿cuál fue la razón por la que el Señor sacó al pueblo de Israel? Lo sacó nada más para tirarlo en tierras nuevas, nada más para bendecirlo, ¿o qué era lo que el Señor quería hacer de este pueblo? Quería bendecirlo, quería hacerlo una nación grande, quería llevarlo donde ellos nunca habían construido ni habían tenido nada, habían estado padeciendo grandemente. Y el plan del Señor era sacarlos de donde estaba, llevarlos a tierra que fluía en leche y miel, llevarlos a tierras que ellos nunca habían edificado, que no habían comprado por ellos mismos, que ni habían laborado, y que ellos dominaran prácticamente la tierra. Aún ellos tenían un trabajo de eliminar a los enemigos de él a las tierras donde ellos llegaran, pero si la gente se quedaban con ellos, podían ellos quedarse y ser parte de los judíos, pero también iban a conocer al Señor. Esa era la labor del Señor. Prácticamente el Señor quería hacer un reinado, ¿verdad? Con estos israelitas. Quería que su nombre fuera exaltado y engrandecido en medio de ellos. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Hicieron su trabajo? No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no sabían. ¿Sabían o no sabían? Entonces, si sabían y no lo hicieron, porque hay ignorancia que tú no sabes. Pablo dijo, ¿verdad? Pablo dijo, ¿cómo fue que dijo Pablo? Dijo, yo era un blasfemo. Dijo, pero tú sabes qué, yo lo hice por ignorancia en incredulidad. Hay incredulidad, hay ignorancia que no te permite saber algunas cosas. Pero hay una incredulidad que es totalmente diferente a que cuando tú sabes las cosas. Y de eso vamos a ver. Porque si la iglesia no está avanzando, quiere decir, ¿verdad?, de que algo tiene que estar sucediendo. Y tal vez tú digas, yo no vine para oír un mensaje como este. El asunto es que no importa en qué edad tú estés del cuerpo de Cristo. Puede ser que tengas una semana, como puede ser que tengas 30 años en el cuerpo de Cristo. Dios está contigo, contando contigo de que tú vas a hacer un avance, vas a entender lo que las Escrituras dicen acerca de quién usted es, de quién yo soy, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando en esta tierra. Tú ves claramente que entonces no eran estos hombres que salieron de Egipto. Pasaron 40 años corriendo, caminando una tierra que no estaba en el plan de Dios. Y te das cuenta que no fue por ignorancia, sino que fue por rebelión, ¿verdad? Una cosa, acuérdate, una cosa es cuando tú no sabes y otra cosa es cuando tú sabes y no lo haces. Se te es contado como ¿qué? Como incredulidad. ¿Verdad? Como incredulidad. Cuando tú no conoces las cosas, eres ignorante, ¿verdad?
Es lo que dijo Pablo, yo ignoraba, era un blasfemo, ¿verdad? Yo ignoraba esto. Pero cuando una persona sabe hacer las cosas o sabe lo que Dios quiere y no lo hace, entonces Dios lo cuenta totalmente como incredulidad. So, tenemos que ver qué es lo que va ligado con esta incredulidad, ¿verdad? Porque obviamente cuántos mensajes la iglesia escucha todos los días, qué es lo que el Señor le está hablando a su corazón. Dios es el que pone, Dios, el Dios de los ejércitos, Dios todopoderoso, es el que pone en un individuo el buen querer como el buen hacer, ¿verdad? Y nosotros muchas veces en esta carne estamos tan dopados, no sé cómo decir, qué otra palabra decir, ¿verdad? Que no podemos oír, no podemos entender lo que el Señor está diciendo. Y cuando es el Señor que lo está diciendo y nuestros corazones lo captan, muchas veces pensamos, soy yo lo que estoy pensando esto. Obviamente, y cuando tú piensas que eres tú que lo estás pensando, entonces más se detiene una persona para poder hacer lo que considera de que es esa persona que lo está diciendo. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? ¿Verdad? Obviamente tenemos que ver cómo va todo esto. Miren lo que dicen. Ellos tenían una labor delante del Señor. ¿Cuál es la labor que tenían estos hombres que habían salido de Egipto? Llegar a la tierra prometida y poseerla. Ustedes van a salir, ¿verdad? Se lo habían dicho hasta Abraham desde antes, ¿verdad? Ustedes van a salir, ustedes van a ser esclavos en una tierra por más de 400 años. Yo los voy a sacar de allá y los voy a llevar para esta tierra. Ellos tenían que poseerla. Él ya les estaba dando la oportunidad. Él les había dicho ya de antemano. ¿Tú crees que Dios estaba bromeando en cuanto a esto? Si les había dicho que se la iba a dar, quiere decir que ellos eran nada más que la cogieran y la poseyeran. Eso era todo lo que tenían que hacer. Entonces, si ellos tenían ese mandato de hacer eso y no lo hacían sabiendo que lo tenían que hacer, ¿cómo tú le llamas a eso? ¿Rebelión nada más? Ok, no son incrédulos, ¿verdad? Otra vez, cuando ya tú sabes, ¿verdad? Si tú sabes que Dios te ha llamado a servirle a Él y tú andas corriendo para servirte a ti mismo, ¿cómo se llama eso? Cuidado con lo que conteste, porque va a ir contra de ti. ¿Cómo se le llama eso? Oh, ahora voy a buscar las palabras mejor que pueden haber. No, ¿verdad? ¿Cómo le llamarías a esto? ¿Desobediencia nada más? ¿O tú le llamarías ya totalmente incredulidad? No, esa palabra se oye muy fuerte. Ok, entonces veamos con qué está ligada la incredulidad. Porque si tú sabes que Dios te ha llamado a ser un ministro en la casa del Señor, dentro de tu casa, ¿verdad? Entonces quiere decir, y tal vez tú me digas, no, pero Señor, yo no sé que me ha llamado a eso. Espérate, el Señor hizo un llamado y llamó a muchos, pero pocos escogieron decidir coger ese llamado. A muchos Él llamó, pero ¿cuántos lo cogieron a Él? Pocos. ¿Por qué? Porque no han entendido, porque no han querido o porque no han entendido. Ok, eso lo están diciendo ustedes, no yo, ¿verdad? Obviamente cuando Dios te despierta en la mañana y lo primero que sale en tu espíritu es hacer una diferencia, hacer algo, y tú lo tomas como que es tu pensamiento, quiere decir que no lo vas a hacer. Pero si tú lo tomas como que Dios te lo dijo y tú no lo haces, ¿a cómo está llamándote esto? Y llegas a la iglesia o alguien te dice, mira, yo te quiero decir algo, y te dicen más o menos lo mismo que tú estabas pensando, y tú dices todavía, ¿tú sabes qué? Yo estaba pensando en eso, pero mira, ahora que tú me lo dices, el Señor me lo confirma. Te encuentras a la misma persona 4 semanas más tarde y le dices, oye, ¿qué hay de aquello? Y la persona sabe de qué tú le estás hablando y la persona dice, oh, no, estoy esperando en la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama? Incredulidad totalmente. ¿Y cómo viene ligada esa incredulidad? Ok, veamos lo que dice la Escritura entonces, ¿verdad? Mira lo que dice en Hebreos. Y aquí es donde vamos entonces a hablar qué es lo que ha obstaculizado, qué es lo que ha detenido que la iglesia avance como lo que tenga que avanzar. ¿Por qué? Porque si las aves de las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ti o no vienen contra ti o no pueden llegar contra ti, entonces quiere decir de que algo posiblemente Él esté en una posición donde simplemente tú no estás entendiendo lo que hay que hacer, ¿verdad?
So, veamos lo que dice. Hebreos 3, 6. Dicen, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿sobre qué casa? La iglesia, ¿verdad? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Nosotros somos qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, versículo 5. Ok. Si oyeres, ¿cuándo? Hoy. ¿Quién es el que toma una decisión de hacer algo o no hacerla? Nosotros. Si yo la hago, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Resistí o no resistí? No resistí. Y si yo resisto, entonces ¿qué yo estoy haciendo? Hello. Leámoslo otra vez. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día del desierto, que Dios los llamaba, les decía que hicieran tal cosa y ellos provocaban al Señor. ¿Cómo lo provocaban? ¿Cediéndose a Dios o resistiendo a Dios? Resistiendo a Dios. Eso dice, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces estamos ¿qué? Endureciendo nuestro corazón. Y cuando estamos endureciendo nuestro corazón, quiere decir que entonces estamos prácticamente dejando que eso, incredulidad, tome lugar. ¿Dónde? En nuestros corazones. Nuestros corazones dicen, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación del desierto, versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, ¿qué fue lo que los mantuvo fuera de recibir esa bendición de parte de Dios? La dureza de su corazón, o lo que tú le puedes llamar ser incrédulo. Pero ¿cómo viene esta incredulidad? Versículo 12. Mirad, hermanos, ¿cuándo tú crees cuando si te está diciendo, el apóstol te está diciendo, mirad, hermanos, ¿qué es lo que te está diciendo? Presta atención, ¿verdad? Mira lo que le sucedió a aquella gente. Esto está escrito para nuestro ejemplo, ¿verdad? Esto está escrito para nuestro ejemplo. Ahora escucha, mirad, hermanos. Ok, estamos viendo, ¿qué es lo que no permitió que el pueblo de Israel, la congregación en el desierto, pudiera recibir lo que Dios tenía para ellos? Corazón malo. ¿Y qué otra cosa? Incredulidad. ¿Qué otra cosa? Rebelión. ¿Otra cosa? La desobediencia, ¿verdad? Se está diciendo que la iglesia que estaba en el desierto, que estaba de pasada, no pudo coger lo que le permitía a ella, porque simplemente estaban constantemente no creyendo lo que Dios estaba diciendo. Y al no creerlo, llegó a un punto donde su corazón se quedó ¿qué? Tieso, que no podía hacer nada ya, ¿verdad? Eso dice que no haya en ninguno de corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ok, ¿qué es lo que Dios te dice a ti que tú hagas? Tú sabes. ¿Cuántos años viene diciéndote lo mismo? Tú lo sabes. Cuando ya esto está sucediendo una y otra vez y tú resistes esa voz que tú sabes que es Dios, entonces el Señor, ¿cómo le está llamando a esto? ¿Incredulidad nada más? No. Leámoslo otra vez. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Espérate,
A ver, este no es un mensaje de vete, coge tu montaña. Pero ¿cuántos saben que muchas veces tenemos que comer un poquito de carne? Y aunque no le guste a la carne tuya, ¿verdad? Es necesario escuchar esta clase de mensaje. Porque si yo me paro aquí nada más y te digo, tienes una montaña y tienes que cogerla ahora y vamos a coger tu montaña y el Señor te la da. ¿Y cuántos creen que Dios te va a dar tu montaña? Yo no creo. Ok, gloria a Dios. ¿Cuántos van a creer por su montaña? Yo creo por mi montaña. Pero si yo te estoy diciendo lo que detiene a la iglesia y posiblemente lo que nos haya detenido a todos nosotros, no es fácil escuchar. Y cuando tú estás viendo ligado totalmente con alguien que estuvo en un desierto por 40 años, que estaba supuesto a poseer una tierra que Dios se la había dado, no era que se la había dado nadie humano, era Dios que le estaba dando la capacidad, el poder, la habilidad y todo lo que necesitaban para obtenerla. Y tú ves que esta iglesia en el desierto no la alcanzó y te dice, ¿verdad?, que nosotros veamos estos ejemplos para que a la iglesia de ahora tampoco no le pase lo mismo y pueda alcanzar lo que Dios quiere que alcance, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Dicen que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Será que Dios mira serio este asunto de no poder obedecerle a Dios, de no querer totalmente, de resistir totalmente lo que el Señor dice? Te lo dice tu niño, te lo dice tu niña, te lo dice la noticia, te lo dice el Señor. Abres la Biblia exactamente. Y oh my God, aquí viene lo mismo otra vez. Tienes miedo hasta de abrir la Biblia porque no importa dónde sea, vas a encontrar exactamente lo mismo. Y tú sabes que es el Señor hablando, te sueña con lo mismo. Alguien te regala un libro y exactamente te va a aparecer aquella cosa que tú no quieres oír. Y tú dices, Dios mío, ¿hasta dónde yo voy a salir con eso? Y es el Señor siguiéndote para decirte algo y la persona todavía sigue resistiendo. Y Hebreos dice, espérate, dice, cuidado que tu corazón no sea malo de incredulidad. ¿Contra quién? Contra Dios. Contra Dios totalmente, ¿verdad? Mira cómo dice Hebreos 13:13, vamos. Antes, exhortaos los unos con los otros, que dice hoy, para que ninguno de vosotros... Ok, cuando una persona no quiere escuchar lo que el Señor le está diciendo constantemente, ¿qué es lo que sucede con el corazón de esa persona? Número uno, te dice, tiene un corazón malo de incredulidad, no le cree a Dios, ¿verdad? No le quiere creer, no le quiere hacer lo que el Señor le está diciendo. Y ahora te empieza a explicar aún, dice, ¿verdad? Eso se va convirtiendo en ¿qué? Amén, léalo conmigo otra vez. Antes exhortados los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día, entre tanto que se dice hoy. Entonces quiere decir que entre más yo hago lo que yo quiero hacer, como yo lo quiero hacer, donde yo lo quiero hacer, y resisto lo que el Señor dice, entonces quiere decir de que algo empieza a endurecerse en mi corazón, ¿verdad? Tú sabes, alguien ha tocado las manos de una persona que trabaje con cosas duras. ¿Cómo son esas manos? ¿Son qué? Hacen asperosas, ¿verdad? Se le hacen callos, ¿verdad? Hacen callos y tú tocas y dices, wow, ¿verdad? Wilfredo tenía las manos cuando trabajaba, ahorita no está trabajando, ¿verdad? Y ahora, wow, parece manos de oficina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está cogiendo las mismas cosas duras. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona tiene callos ya de tanto coger, ¿verdad? Se hace insensible. Puede estar ahí, tú lo tocas y tú dices, wow, qué cosa más fea, ¿verdad? Tú lo puedes tocar, ¿verdad? Pero ellos ya ni siquiera lo pueden sentir. Y esa parte se vuelve insensitiva, se cauteriza. ¿Ah? No. Se cauteriza. Esa es la palabra correcta. Se cauteriza y es lo mismo. El corazón en esa área se empieza a ¿qué? A cauterizar, ¿verdad? Ya no puede recibir, ya no puede entender. Y lo que es peor, cuando empieza a escuchar exactamente lo mismo que el Señor le viene diciendo una y otra vez, ahora en vez de coger esa palabra, la resiste. Y se pone mal hasta con el que se la esté diciendo y no se da cuenta que es su propia condición. Eso dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira lo que dice el 3:19. Dice, y vemos que no pudieron entrar.
So ahí está, ¿verdad? ¿Por qué no entró? ¿Por qué el pueblo no pudo entrar a coger su tierra prometida? Por la incredulidad que ellos tenían. Obviamente eso de no quererle obedecer a Dios se convirtió totalmente en tener el cuello dura cerviz, ¿verdad? El corazón endurecido en cuanto a algo, y ahora en esa posición no pueden alcanzar lo que Dios le ha dado. ¿Será que Dios quiere darle algo a la iglesia grande en este tiempo? Claro que sí, que le ha dado dominio, le ha dado potestad, le ha dado autoridad. ¿Está la iglesia caminando en esto ahora mismo? No, ni sabe lo que se está perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no das un paso donde el Señor te dice, no vas a poder saber cuál es el segundo paso que el Señor tiene. Y si no vas a saber cuál es el segundo paso, no vas a saber el tercer paso y no vas a saber el cuarto paso que vas a hacer. Y lo que es peor, que si no das el primero, nunca vas a saber ni siquiera lo que te perdiste. Ni el segundo ni el primero. Esto era algo grande para este pueblo. Era algo horroroso que el Señor le estaba diciendo constantemente: agarra, agarra, agarra. Mas sin embargo su corazón estaba totalmente en incredulidad. Mira cómo lo dice Deuteronomio. Dice Deuteronomio capítulo 9 versículo 6. Dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque no era esto lo que Esteban le estaba diciendo a esta gente en el capítulo 7, ¿verdad? Le estaba diciendo a estos hombres, ¿verdad? Le estaba diciendo a los hombres que le estaba hablando, le estaba diciendo: ustedes son duros de servir, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. ¿Te recuerdas en el discurso de Esteban cuando lo apedraron, verdad? Él empezó a hablarles de esa manera, y es exactamente lo que el Señor le estaba diciendo desde el día 1. ¿A quiénes? A la congregación que estaba en el desierto. Dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia, no es por tus propios méritos que Dios te está dando esta tierra buena para tomarla, porque pueblo eres tú. ¿Sabía el Señor o no sabía? Pero aún así los quería bendecir, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Mira cómo dice Deuteronomio 9:7. Bríncate hasta allá, por favor. 7. Dice: acuérdate, no te olvides. Habéis sido en nada oían al Señor. No oían al Señor en mucho. Y el Señor lo sabía. Dice: no te olvides que has provocado. Si tú sabes, espérate, si tú sabes que tú has provocado a una persona por tus infidelidades, por tus situaciones, por tu manera de vivir, por tu manera de responder a una persona, y si tú has provocado a esta persona, ¿cuál sería tu proceder y tu caminar si esta persona de verdad te importa? ¿Qué harías? ¿Será que caminarías con mucho cuidado para con esta persona o no te importaría? ¿Estoy hablando con gente humana? Ok. ¿Ah? Yo creo que tú andarías con mucho cuidado, porque si esa persona de verdad te importa y tú quieres a esa persona, tú vas a andar con cuidado de tú no provocar más a esta persona. Se está diciendo: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, ¿verdad? Y esto es Moisés diciéndoselo al pueblo desde el día que saliste de la tierra de Egipto, desde el día que Dios te empezó a bendecir. Tú empezaste con tu canción, ¿verdad? Dice: desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar donde Dios los había llevado, donde los había hecho tomar de la agua que es que es de las aguas espirituales, que es Jesús mismo, ¿verdad? Dice: habéis hasta que has entrado en este lugar, habéis sido ¿qué? Rebeldes a Jehová. Te hago una pregunta: ¿podían ellos salirse de la esclavitud de Egipto?
Pasaron 400 años y no hubo nada que ellos pudieran hacer para salirse de eso, ¿verdad? Obviamente él no fue su propia mano que los llevó a esto, sino fue la mano de ¿quién? Del Señor totalmente, ¿verdad? Y él les está diciendo, ustedes han provocado demasiado al Señor. Mira lo que dice el versículo 13, para brincarnos nada más. Eso está hablando de rebeldía. Versículo 13. Dice, me habló Jehová diciendo, he observado. Son duros de, ¿tú sabes lo que quiere decir duros de servicio? Que tiene problemas en el cuello y que por eso no la puede doblar. ¿Qué quiere decir? Que ha sido una persona terca. ¿Tú has visto una persona terca? Háblale a un terco. ¿Entiende algo? No entiende. Y si tú le dices que está mal, ¿qué dice? Que tú estás mal. Tú le dices, tú estás mal, te dice, no, tú estás mal. No hay un entendimiento, ¿verdad? No hay nada porque esta persona no entiende. No hay forma de que pueda ser así por nada del mundo. Tiene su servicio totalmente que duro, ¿verdad? Aquí está claramente, mira cómo lo dice en esta otra versión, ahí mismo en el versículo 9, más adelante, ¿verdad? ¿Te das cuenta por qué se mantuvieron fuera de lo que Dios quería para ellos? ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 9, 22 y 24. Dice, en Tavera, en Mesa y en Kibrot provocáis esa ira a Jehová. Versículo 23. Ni fuisteis subid y poseed la tierra que yo os he dado. También fuisteis rebeldes al mandato que de Jehová vuestro Dios y no le ni obedeciste su voz. Tú te das cuenta de que no creerle no era porque Dios no lo podía hacer, era porque ellos no querían creerlo. Dios te va a ayudar. Tú vas a ver cómo Dios te va a sacar delante. ¿Será? ¿Tú crees? Encuentra a otra persona y la persona le dice, vete donde hacen lavados. Mira eso de una vez. Ahí yo me voy. ¿Cómo puede ser que la verdad de Dios no la quisiste recibir, pero viene un espíritu engañador y te dice algo totalmente y eso coges? ¿Verdad? Obviamente te das cuenta que la persona es totalmente, dice, rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creíste ni obedeciste a su ¿qué? A su voz. Versículo 24. Dice, rebeldes ha sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Es obvio que tú ves rebeldía, durez de corazón, duro de servir, ¿verdad? Está muy envuelto en esto. ¿Pudieron ellos alcanzar lo que Dios quería? No lo cogieron exactamente, porque cuando estaban en el desierto, el Señor les dijo, vayan y cojan esto. Y ellos no quisieron cogerlo. Ellos dijeron, no, totalmente. Y te das cuenta que diciendo no, ¿verdad? El Señor los tuvo entonces ahora por su propio procedimiento. Los tiene 40 años en el desierto aguantando algo que no tenían que aguantar, ¿verdad? Y cuando Moisés se pasa y toda esa generación muere en el desierto, entonces ahora Dios usa a Josué para llevarlos y pasarlos para el otro lado. Y cuando tú ves, Josué tampoco puede heredar todo porque ellos se enconchaban a cada rato y decían no. Pero no es lo mismo lo que le pasa ahora también a la iglesia. ¿Será que Dios quiere traernos y decirnos, mira tu posición donde está? ¿Será que el Espíritu de Dios quiere que nosotros sigamos resistiendo? Yo no creo. O tú resistes o tú te cedes, pero no hay tal cosa de que tú puedas recibir la bendición del que se cede si siempre se está resistiendo. Mira, haz esto de esta manera y hazlo así. Y la persona se empeña a seguirlo haciendo ¿de qué manera? De la manera que la persona quiere. ¿Qué bendición puede tener del Señor si el Señor te está diciendo no es por este lado, es por este lado? ¿Cuántos están entendiendo?
Eso es obviamente, entonces, ¿por qué la iglesia no está avanzando? ¿Por qué la iglesia tiene el poder pero no sabe usarlo? Porque está usando su propio ¿qué? Entendimiento. No tiene confianza, no ha aprendido a aprender a descansar en el reposo del Señor, que algo Dios quiere dar. No entendemos muchas cosas, no entendemos, pensamos que las sabemos, pensamos que la entendemos a nuestro propio criterio, a nuestra propia prudencia, a nuestra propia idea, ¿verdad? Pero no es así, son los caminos del Señor los que son los caminos del Señor y en ellos no hay torcimiento ninguno, ¿verdad? Pero tus pensamientos no son los mismos que los pensamientos de aquel que lo creó todo y que sabe cómo puede llevar tu vida a un lugar donde haya descanso, a un lugar donde haya bendición, a un lugar donde Dios quiere manifestarte y enseñarse totalmente la bondad que Él tiene para ti. Pero si una persona constantemente resiste y se pone en esta posición de que no quiere con el Señor y que no me gusta y que no quiero, ¿qué tanto Dios puede hacer al respecto? Nada. Entonces a esta persona eso se le ha envuelto ¿qué? Totalmente una incredulidad. Mira lo que dice el 9:24. Eso dice, ¿verdad? Leímos ahí. Ok, no vamos a ir a la otra cita que yo tengo por aquí. Esta congregación sabía lo que tenía que hacer. ¿Lo alcanzó? No lo alcanzó. Se necesita totalmente que uno se pueda ceder. Si tú dices, pero no sabían quizá. Si tú lo quieres defender, dices, pero maybe ellos no sabían. ¿Verdad? Para cuidarte tu propio pellejo. ¿Verdad? Espérate. Si nosotros no sabemos es una cosa. Pero si tú sabes y no estamos haciendo nada por madurar, por crecer, por indagar, por seguir dirección, por buscar más de lo alto, por entrenarme más, por ponerme a la disposición de otros, entonces ¿cómo es que nosotros vamos a llegar? Porque eso nada más te pondría en una posición totalmente de incredulidad porque no quieres seguir lo que ya Dios te está poniendo en el corazón para hacer. ¿Cuántos están entendiendo? Eso es lo único. Si una persona, please escuchen, hay mucho, el libro de Hebreos te dice, muchos ya deberían de ser maestros, pero hay que darles lechita, hay que tratarlo como un niño chiquito, ¿verdad? Como la Michelita, hay que cargarla, ¿verdad? Hay que enseñarle, hay que llevarle, porque no pueden todavía estar en una posición de donde ellos puedan bendecir a otros. ¿Qué te dice eso entonces? ¿No será que te está diciendo que la incredulidad que hay en sus corazones y su endurecimiento que tienen para resistir lo que Dios ha querido enseñarles y ha querido darles, los ha puesto en esa posición? Entonces quiere decir que, perdóname, pero entonces quiere decir que esta persona no está en capacidad de enseñar. Quiere decir que esta persona no está en capacidad de darle a otros, porque si no se ha desenvuelto y no se ha desarrollado en la posición que Dios quiere que se desenvuelva y que desarrolle, entonces quiere decir que a esta persona otros tienen que venir a darle. Cuando yo te hice la pregunta al principio y te dije, ¿qué sería si todo el mundo en la iglesia, los que estamos aquí, estuvieran parados en sus posiciones, en sus funciones, entendiendo la capacidad espiritual que Dios les ha dado? ¿Qué sería de la iglesia local? Entonces el que esta persona constantemente esté totalmente diciendo que no y resistiendo a esa verdad que Dios quiere darle y que quiere enseñarle, entonces esa persona está totalmente ¿en qué? En rebelión. Entonces te preguntas, ¿por qué no avanzo? ¿Verdad? ¿Por qué no sigo adelante? ¿Cuál es el obstáculo de mi vida que puede haber? No es porque no sepan, es simplemente que no se quieren dar a la voluntad de otro. Y si tú no te das nunca a la voluntad de aquel que sabe la vida para ti, de los designios, del plan que Él tiene establecido para tu vida, que es un plan divino y eterno que tiene para tu vida, entonces quiere decir que aún lo que tú consideres que tienes como relación con Dios Todopoderoso, un día se te va a caer. ¿Estoy hablando mucho? No, es la verdad. Obviamente uno tiene que saber dónde uno está parado y entender qué es lo que Dios quiere, porque a este pueblo lo conocían muy bien. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para progresar? ¿Cederte a quién?
tú sabes, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo cometí muchos errores y los cometo todavía. Cuando había un llamado para el altar, yo me recuerdo la primera vez que mi hermana me llevó a una iglesia por allá por el Bronx, estaban orando, yo lo he dicho antes, ¿verdad? Estaban orando y yo le dije a mi hermana, no, yo no voy. Especialmente cuando yo vi que la gente empezó a caerse al piso, y yo, no, yo no, déjame aquí. No, déjame aquí. Oh my God, el orgullo, con una necesidad tan grande, que si me moría ese día me iba para el infierno viva. Con todos los zapatos me iba. Y todavía yo no quiero llegar hasta allá, ¿verdad? Y yo me recuerdo que me dijo mi hermana, me dijo, no, pasa nada más, ven, pasa. Me dice, mira, si tú no te quieres caer y esto es lo que tú no quieres que te suceda a tu vida, pues dile al Señor y no te vas a caer. Ahí vas a ver si era Dios sí o no. Yo está bien, yo voy a pasar, ¿verdad? Y hace sentido lo que me dice mi hermana. Yo ya iba caminando y yo iba, Señor, yo no me quiero caer. Dios mío, ayúdame, pero yo no me quiero caer. Con todo y eso, mi posición fue esta. Ore por mi pastor. ¿Qué estoy haciendo? Si yo estoy resistiendo, ¿qué voy a recibir? ¿Cuánto puedo estar en esta posición? Años. ¿Quién se la pierde? Pero Dios quiere usarte. Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere multiplicarte, Dios sabe para qué te llamó, Dios sabe para qué te viene para qué te puso en esta tierra, pero esta posición dice mucho del corazón. Y te preguntas ahora, ¿por qué este pueblo no pudo coger la tierra prometida? Pero entonces no mires a ese pueblo, porque ese nada más fue un ejemplo para nosotros. Mirémonos nosotros ahora. ¿Por qué no puedes ir a orar por una persona? ¿Por qué no puedes salir a evangelizar? ¿Por qué no puedes ayudar? ¿Por qué no puedes ministrar? ¿Por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes hacer lo otro? ¿Por qué no te levantas como un ministro y exaltas el nombre del Señor? ¿Por qué? No es porque no se sabe, es simplemente porque muchas veces la incredulidad de nosotros ha sido tan grande y el corazón se ha ido endureciendo que nos hemos puesto tercos. Y si nosotros resistimos al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios, no estés esperando la bendición. Porque sí te puedo decir, hubo un día en 1990, había una convención de Morris Cerullo en el Jacob Center donde tú trabajabas antes, ¿verdad? Y yo me recuerdo que yo fui, pero ya yo fui con otra posición, ya no iba con esta posición de, a ver, ¿qué me vas a hacer? Cuando yo llegué a ese lugar, yo todavía tenía necesidad, tenía un muchachito chiquito en ese tiempo, mi hijo más grande, con una enfermedad totalmente de las amígdala, y se enfermaba cada rato y había que estarlo llevando al hospital todo el tiempo. Navidad, hospital; Año Nuevo, hospital; Thanksgiving, hospital; el cumpleaños del hospital; el cumpleaños de Wilfredo, hospital. Todo el tiempo enfermo. Y yo me recuerdo que yo fui con una necesidad tan grande. Y yo me recuerdo que el predicador dijo, si usted quiere la presencia del Señor en su vida, y si usted quiere que Dios toque su vida, póngase, sálgase del aisle, dijo el predicador, ¿verdad? Sálgase del, ¿cómo se llama esto? No de los asientos, del aisle, que te salieras del pasillo. Salte al pasillo, salte de ahí, levanta tus manos y yo voy a orar desde aquí, dijo ese predicador. Y dijo, y tú sabes que el Espíritu de Dios te va a llenar y tu vida no va a ser igual. Yo ni terminé de oír eso. Yo dije, no, espérate, esto es lo que yo más necesito en mi vida. Oh, espérate. Cuando yo me salí y yo estaba, que no ore todavía, porque yo quiero esta bendición para mí. Y cuando yo que me paro y el pastor dijo, que estaba predicando, dijo, levanta tus manos y el fuego del Señor va a caer sobre tu vida ahora mismo y te va a inundar la paz de Jesucristo y tú vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. Él ni estaba terminando de decir eso y yo ya estaba así.
Y cuando él dijo eso, mira, yo no sabía ni cómo, yo solo sentí que iba para el piso, a mí no me importó nada. Oh, pero ahora yo estaba en otra posición. Ahora yo podía recibir, porque si no estás resistiendo, entonces estás ¿qué? Recibiendo. ¿Qué diferencia? Entonces, ¿qué es lo que ha trancado a la iglesia? ¿Será que Dios, verdad? En Proverbios te dice claramente, vamos allá, Proverbios 28:13. ¿Será que este es un mensaje de amor del Señor para la iglesia? Yes. Dile a la persona que está al lado tuyo, Dios me quiere. Dios quiere lo mejor para mi vida. Ok, eso dice Proverbios 28:13. El que encubre no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Alcanzará qué? ¿Qué es la misericordia? El favor de Dios, la gracia del Señor, la benignidad del Señor, la bondad del Señor, la paz del Señor. ¿Y será que esto es lo que quiere Dios para su iglesia? Claro que sí. Sí, please. Y muchas veces la gente tiene resistencia y no te dice que no. Tú le dices, ¿tú puedes ayudarnos en eso? Y te dicen, sí. ¿De verdad nos puedes ayudar? Sí. ¿Y cuándo puedes venir? Cuando usted me necesita. Yo te necesito para un día martes. Aquí estoy. Y se ponen con la sonrisa más linda que puede haber. Pero el corazón está hecho una piedra. Y lo único que están diciendo en el corazón es, ni te creas que yo vengo. No me digas que no pasan estas cosas. Pero ¿qué es lo que está diciendo la persona entonces? La persona no puede alcanzar ¿qué cosa? La misericordia de quién. De Dios. ¿Tú crees, te pregunto, tú crees que si en esta iglesia 12 personas nada más, pongámosle 12, ¿verdad? Pongámosle 20 pues. O pongámosle ¿cuántas? 100. Ok. Ponle 50 personas de esta iglesia. Y son muchas. Ponle 40. Y son muchas. Ponle el número que tú quieras. ¿Tú crees que con 2 o 3 personas que en esta casa, en este local, esas iglesias, la iglesia no es el local, ¿es quién? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. ¿Tú crees que con 100 personas de esta iglesia que se levanten y entiendan lo que Dios quiere hacer con ellos, podemos avanzar la iglesia del cuerpo de Cristo en esta tierra? ¿Tú crees? ¿De verdad tú crees? Seamos honestos. ¿Tú crees que se puede? Seamos honestos. No se puede. Vamos a matarlos. Tendríamos que tenerlos día y noche, no coma, no duerma, porque la necesidad que hay afuera y la necesidad que hay aquí adentro lo requiere. Pero no fue eso lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Dios manda a 12 y de 12 ¿cuántos dijeron amén, amén, amén? Nosotros podemos. 2. ¿Y pudieron coger la tierra 2 nada más? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Se puede o no se puede? No se puede. El Señor contaba con 12 para lograr el trabajo. Y uno de ellos dijeron, no podemos, allá hay gigantes, allá hay paredes. Nosotros somos, mira, como langostas, como una cosa nada, somos delante de ellos. Y los otros dos dijimos, nosotros sí podemos, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar a nosotros. Y con todo eso el Señor dijo, no lo hagan ahora. ¿Se puede o no se puede? Ahora estás entendiendo por qué la iglesia no avanza. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tú empiezas a trabajar con una persona y le empiezas a instruir y empiezas a instruirle y empiezas a instruirle. Inmediatamente tú vas viendo, aunque no quieras, lo que hay en el corazón de esa persona. Tú no estás buscando eso con una lupa, ni lo quieres ver, porque tú lo que quieres ver, a ver qué sacas de ahí. Pero eventualmente lo que hay por dentro empieza a salir. Tú le dices a la derecha, la persona lo hace a la izquierda. Y tú dices, pues sigamos trabajando con la persona, tengámosle misericordia, sigamos trabajando con la persona.
Ok, ahora vete a la izquierda. No, yo lo hago a la derecha. Ok, here we go. Ok, vete para 7-Eleven. No, yo me voy para CVS. Ok, aquí vamos. ¿Cuántos están entendiendo? Si no se puede seguir dirección de Dios, entonces está nuestro corazón. Y si está nuestro corazón, entonces Dios no te puede usar. Y lo que es peor, esta iglesia no puede avanzar. Y algo la está deteniendo. No son las puertas del infierno. Es la incredulidad que le está ganando porque constantemente está resistiendo al Espíritu de gracia. Dile a la persona que está al lado tuyo, no resistas. Y aunque yo sé que ustedes no resisten. Mira lo que dice, Números 13:30. Entonces Caleb, aquí fue cuando lo mandaron, entonces Caleb hizo... Subamos, ¿cuándo? Luego para ti puede ser más tarde. Ellos no estaban diciendo luego más tarde. Ellos estaban diciendo que ahorita mismo, ¿verdad? Para muchos ahorita es más tarde, para otros ahora es ahora mismo, ¿verdad? Para mí ahorita es más tarde, ¿verdad? Pero para otros es que subamos que luego y tomemos posesión de quién, de ella, porque más podremos nosotros que quién, que ellos. ¿Será que ellos entendían una matemática divina que se llama 1 echa a correr a 1000 y 2 a 10,000? Ellos sabían que con Dios ellos podían lograrlo, mas sin embargo el Señor no los dejó, porque con 2 no se podía. Dios tiene su plan, tiene su manera, tiene su forma. Dios tiene su dirección. Dios sabe exactamente cómo quiere lograr lo que quiere lograr. Dile a la persona que está al lado tuyo, Dios sabe cómo quiere lograr lo que quiere lograr. Lo único que te toca es meterte a ese plan y no rechazar lo que Dios quiere. So aquí están, ¿verdad? Dicen, no, tú sabes que nosotros podemos. Y tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Si tú lees la historia, ahorita mismo no tenemos tiempo para leer, yo te la digo nada más. Este pueblo, el Señor le dijo, no, dijo, este pueblo ya es suficiente. 10 veces me tentaron, esta fue la última. Y dijo, no, ya no más. Este pueblo ya, esta es la 10ª vez que me tienta, que me provoca, no más. Esta gente se va a morir en el desierto y aquí se van a quedar sus cuerpos. No van a ver lo que yo les prometí. ¿De quién dependía de ver la bendición? ¿Dependía de quién? De ellos. Si ellos no resistían al Señor. Tocaba de ellos y vinieron tan descaradamente cuando ya el Señor había dicho se acabó. No, vamos, quienes van a sacar este pueblo va a ser los otros 2 que tenían un espíritu de fe, un espíritu de poder, que se llamaban Caleb y se llamaban ¿qué? Josué. Dijo, estos van a meter a la gente en la tierra prometida, pero estos van a tener que morir aquí en el desierto. Espérate, cuando ellos oyeron esta sentencia del Señor, entonces vinieron a Moisés y dijeron, oh Moisés, yo sé que nosotros hemos pecado, nos hemos equivocado, pero ahora estamos dispuestos para ir. Y el Señor le dijo, too late, ya es demasiado tarde. Y dijeron, no, ahora nosotros vamos. Y le dijo, no vayas porque Dios no está contigo en este momento, ¿verdad? Caleb y Josué se quedaron y los 10 desobedientes y rebeldes, como habían sido desde un principio, se fueron. Y la escritura dice que sus enemigos los derrotaron. ¿Había necesidad de eso? Ya les habían dicho que no. ¿Qué quiere decir todo esto? Please escuchen. Esto lo quiere decir, si el Señor te habla en tu corazón, no pienses que eres tú.
Entiende que Dios, tú sabes la manera más linda que el Señor te puede hablar. Te puede hablar cuando estás durmiendo, cuando te estás despertando. De repente algo entra en tu corazón y tú dices, oh my God, esto tiene que ser el Señor. Porque yo ni siquiera estoy pensando, pero como somos tan carnales, pensamos que la carne es la que lo está diciendo y pues lo dejamos para más tarde o jamás ni nunca lo hacemos. Pero si alguien te pide ayuda, ¿verdad? Ayer yo hablaba con Luvia, le dije, Luvia, lo que hace un hueco en la iglesia. Una persona puede estar bajo el poder de Dios enseñando, haciendo algo en la casa del Señor, no porque está instruido por un ser humano, sino porque Dios ha dado esa capacidad y de repente esta persona desaparece totalmente del plan de Dios y de lo que Dios la tenía haciendo. Ahora para rellenar esos espacios es bien duro. Pero pregúntale a la persona ni enterada de que dejó un espacio tan grande ahí. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque está en su propia vida. Se requiere verdaderamente entender que Dios te ama, que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios quiere algo, que tú eres la iglesia, que tienes que avanzar, que tienes que seguir adelante. Dios quiere hacerlo, no quiere hacerlo porque quiere hacerlo nada más contigo. Ese fue el plan desde antes de la creación del mundo, crearte, ponerte en Nueva York, en una iglesia que se llama Queens, tenerte ahí, empezarte a madurar, empezarte a adiestrar, empezar a hacer que Dios empiece a hacer algo en tu corazón. Y lo menos que uno puede hacer es resistir a ese espíritu de gracia. Si tú resistes lo que Dios quiere hacer contigo, estás siguiéndote contra el propio plan que Dios tiene para contigo. Y no se trata de eso, se trata de que hay un Dios que es grande, que es todopoderoso, que tiene una voluntad divina y perfecta para mi vida, y que Él sabe lo que yo necesito y qué es lo que yo, cuando yo lo necesito y cómo yo lo voy a lograr. Pero eso se logra con una forma. Él te dice, hazme esto y tú das un paso. Él te dice, haz el otro y das el otro paso. Él te dice, haz esto y das el otro paso. De otra forma no estás avanzando. La iglesia no está avanzando con el poder y la autoridad que Dios quiere para ella. Y ahora te pregunta, ¿qué es el obstáculo que yo puedo tener tan grande? Hay un solo obstáculo, es tu corazón que está endurecido y que no estás entendiendo que alguien te ama, que alguien te quiere, que te quiere para bien, que te quiere para mostrar la grandeza de su poder, que te quiere para mostrarle a esta creación completa de que tú eres un hombre de Dios, de que tú eres una mujer de Dios y de que Él es exaltado y grande, y que porque Él es grande y ha puesto en tu corazón hacer lo que Dios quiere que tú hagas en esta tierra, por eso puedes exaltar su nombre. Pero si la persona no entiende estas cosas, no entiende que el Señor no viene a darte con un palo para que tú hagas algo, viene hablándote con una voz pequeña en tu corazón, viene te ministrándote poco a poco para que tú puedas dar un paso a lo otro. ¿Hasta cuándo una persona puede resistir al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia? Please, no nos engañemos, podemos alcanzar algo. La iglesia puede avanzar, pero dos solos trabajando no puede. Se necesita un equipo, se necesita entender que un día yo estuve en El Salvador y yo no sabía y no quería venir a este país y yo no sabía qué era lo que Dios quería con mi vida. Please, yo no estoy hablando de mi vida, yo estoy hablando de la tuya. Tú no puedes decir, ponerlo nada más reducido a mi historia. ¿Por qué? Es tu historia también. Que un día tú estabas ajeno a los caminos del Señor, no entendiendo cuál era la voluntad de Dios para tu vida. Y el Señor te sacó de donde te sacó y te puso en el corazón el deseo, la necesidad de buscarlo, la necesidad de encontrarlo, la necesidad de que Él llenara tu vida, la necesidad de que Él fuera todo para tu vida. Y Él empieza ahora a poner ese plan que te hizo desde antes de la creación del mundo y lo empieza a desenvolver en tu corazón, porque Él tiene un plan que es divino y perfecto, y tú eres su iglesia, su amada iglesia. Tú eres la prioridad de Él, que Él quiere construir su iglesia en esta tierra. Él quiere avanzar su plan, Él quiere avanzar su reino en esta tierra, y la única forma de avanzarla es por medio de ti.
Pero si nosotros constantemente resistimos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no vas a entender. Y así como estos hombres no pudieron alcanzar lo que Dios le había dado por un obstáculo tan grande en su vida, que era la terquedad, que era no entender lo que Dios quería hacer con ellos, puede sucedernos a nosotros también. Muchos deberían ser ya maestros, dice la Biblia. Muchos deberían de poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. Muchos deberían de poner a la gente libre de demonios. Muchos pudieran consolar la vida de los otros, pero hay necesidad de consolar la vida de ellos, de sanar la vida de ellos, de restablecer la vida de ellos, porque todavía no entienden que en esta vida tú has sido creado para dar lo que Dios te ha dado a ti. Todavía estamos pendientes de qué puedo lograr para mí, cuando hay una sola manera de vivir. Tú puedes trabajar y guardar dinero para tu casa, para la comida, pero después de eso tú puedes hacer algo para el Señor. No hay ningún impedimento. El Señor sabe que tú nada más tienes para darle 2 o 3 horas en el día, y Él está más dispuesto a recibirte esas 2 horas en el día. Lo que tú tienes, eso es lo que tú le puedes dar. Esa es la fe que tú tienes para darle al Señor. Posiblemente no te has dado cuenta cuánto hemos resistido el plan que Dios tiene para con mi vida. Pero una cosa yo sé, que ese obstáculo yo soy el único que lo puede quitar de mi camino. El diablo con su rebelión no te puede detener a ti para que tú le sirvas al Señor. Las doctrinas de este mundo no te pueden detener a ti. Los dioses falsos no te pueden detener a ti, porque no son dioses más grandes que nuestro Dios. Pero si tú logras entender que Dios quiere hacer algo con tu vida y que el plan de Dios es divino y perfecto, entonces ponte a la disposición de ese Dios grande que hay, y el Señor te va a poner a ti las personas que tú necesitas para que avances en este reino. Pero esto es lo que hay. Si tú te preguntas qué es lo que me ha detenido, es saber hacer lo correcto y no quererlo hacer me es contado como pecado. Ponga usted su vida delante del Señor ahora mismo. Yo no tengo necesidad de decirle cómo usted va a orar. Usted sabe cómo puede orar para usted. Usted sabe qué es lo que el Señor le ha venido pidiendo. Tú sabes lo que el Señor te ha hablado en medio de la noche. Tú sabes por medio de quién te lo ha hablado. Ponte nada más y dice: Señor, yo quizás te he resistido todo el tiempo y no me he dado cuenta que ha sido mi corazón endureciéndose cada vez más para contra ti. Pero si tú por lo menos puedes decir: Señor, ahora yo estoy dispuesto, heme aquí, Señor, úsame a mí. Entonces deja que Dios empiece a tratar su plan, a desenvolver el plan que Él tiene para con usted, y empezar a poner personas que te ayuden para que seas guiado, para que seas conformado, no a tu propia imagen, sino a la imagen de aquel que nos salvó y de aquel que nos compró. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, porque sabemos una cosa, Señor, que eres tú el que nos trae, Señor, la libertad a través de tu palabra. Eres tú el que nos enseña todas las cosas. El que aquel que Dios verdaderamente hiciera libre, eso va a ser libre de verdad, Padre. Y en esta hora, Señor, nos agarramos de tu palabra, nos agarramos de tu bondad, nos agarramos de tu misericordia, Señor. Y muchos, Señor, de los que estamos aquí, decimos delante de ti: heme aquí, Señor, que se haga en ti tu voluntad, que se haga en ti lo que tú has trazado desde antes de la creación del mundo sobre mi vida. Lo único que yo deseo es honrarte. Lo único que yo quiero ser es un instrumento en tus manos. Lo único que yo deseo hacer es agradarte a ti. Lo único que yo deseo es ser, Señor, un instrumento en tus manos, ya sea de barro, ya sea de madera, ya sea de plata, ya sea de oro. Lo único que deseo es agradarte a ti, y porque te quiero agradar a ti, Señor, yo te pido que tú me ayudes, que me ayudes a entender este plan, que me ayudes a entender que yo soy la iglesia, que yo puedo aportar, que yo puedo ayudar, que yo puedo hacer, Señor, para otros que te necesitan mirarte a ti como el Dios grande y excelso que tú eres. Pero, Señor, eso no lo puedo lograr si no es con tu ayuda, Padre eterno. Y, Señor, te damos toda la honra y toda gloria en esta mañana, y te pedimos lo